Hola, ¿qué tal? Soy José Ignacio Ortiz Reyes, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Veracruzana y como parte de la asignatura Instituciones Públicas en México, haré un breve paso, un breve recuento de lo que fue la llegada del panismo al poder y el final del mandato de un partido hegemónico en México tras más de 70 años. Llegó en julio del año 2000, como ustedes recordarán, con un tipo diferente que, apegado a un estilo, concentró los enojos de la población hacia el PRI, o el Partido Revolucionario Institucional. Él supo tomar el hartazgo de las clases media y baja para darle al Partido Blanquiazul la oportunidad en ese entonces de llegar a Los Pinos. Vicente Fox Quesada era sujeto de críticas. Se decía que era testarudo, caprichoso e intolerante. Recuerden que se negó 23 de mayo del año 2000 a diferir un debate ante su contrincante, el señor Cárdenas, con un hoy, hoy, que es una frase que pasará a ser recordada por todos. Fox llegó a la presidencia debido principalmente a una población cansada de las crisis, que salió decidida a votar contra el PRI, incluso las alianzas de partidos políticos, todos, casi todos fueron contra el PRI. La noche del 2 de julio de 2000 fue de júbilo panista, al tiempo que de duelo priista. Esa noche, Porfirio Muñoz Ledo comentó: en realidad, el ciclo histórico del PRI se agotó hace rato. Los meses de julio a diciembre abrían un compás de espera, llenado por la expectación pública sobre los posibles cambios a introducir por el nuevo gobierno. Por primera vez desde 1929, se trataba del relevo de titulares de la administración pública de partidos políticos diferentes. Tras la contienda electoral, en el gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 2000, se incluyó una partida denominada Programa de Apoyo para la Transición, por un total de 24.1 millones de pesos, destinados a los sueldos del equipo de transición que asumiría en diciembre las facultades y recursos del gobierno federal. Pese a las críticas, incluida la del nuevo gobierno, cuya función es servir de base para legitimar a las nuevas autoridades, la economía en sus aspectos e indicadores macroeconómicos se mantuvo estable. Recordemos que veníamos de una crisis económica desde los 70, una devaluación del peso 10 años antes, una deuda externa cada vez más aguda, pero pese a ello el modelo económico continuó sin cambios. El régimen entraba en una era nueva, sin alteraciones, y pese a la alternancia de partidos políticos en el poder público y organización gubernamental, aunque con un juego intenso por mantener el centro de gravedad de la acción política, se fueron generando nuevos vacíos para la vida política institucional. La lucha contra los riesgos derivados de la pobreza, la violencia, el crimen, el desempleo, la enfermedad, entre otros más, representaban un verdadero reto. Con el cambio de titulares en las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en las responsabilidades públicas, se esperaba el rediseño y la innovación de la organización y las políticas gubernamentales, ya que se había desarrollado una amplia expectativa sobre el cambio gubernamental. Sin embargo, con el correr de los meses y años, el cambio no llegó al sentir social ni a la opinión pública. Sin embargo, para poder tener mayor espacio de actuación en la exposición de motivos de la iniciativa a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por los diputados federales del Partido de Acción Nacional al Congreso de la Unión en septiembre del año 2000, se reconoció que el nuevo gobierno federal tenía la enorme responsabilidad de convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en beneficios sociales concretos. Decía a la letra que era interés del Partido de Acción Nacional que tenga un lugar el proceso de transformación de la Secretaría de Gobernación. La administración pública centralizada quedaría integrada entonces por la Presidencia de la República, 18 secretarías de Estado señaladas, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la República, tribunales agrarios, el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. Un cambio orgánico que sin duda ellos vaticinaban como importante. En las tareas de seguridad nacional, en el 2004, se estableció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Se dispuso también que el Estado contara con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. Se extendió el nuevo incentivo para el uso de las tecnologías para realizar trámites y pagos federales por Internet. Esto tanto por el avance propiamente de la tecnología como por el artículo séptimo
de la Ley Federal de Transparencia. En cuanto a las políticas públicas, las notas distintivas fueron que en materia de política social se continuaba con un esquema salinista, aumentando el gasto destinado a la lucha contra la pobreza de 16.2% en términos reales con respecto al año 2000, incorporando más de 763,000 familias adicionales al nuevo Progresa, llamado Oportunidades Contigo, que junto al programa Microregiones fueron los elementos para atender la pobreza extrema. Se dio impulso al crédito para la adquisición de vivienda y para otorgar protección social. El Ejecutivo Federal promovió la reforma a la Ley General de Salud, aprobada en el Congreso. En cuanto al conflicto de Chiapas, el gobierno federal continuó buscando diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se liberó a presos de origen zapatista y el ejército replegó sus posiciones. En materia educativa, se echó a andar el programa Enciclomedia, que era cada primaria pública, tendría pizarrones electrónicos y libros de texto que acompañaban al material impreso, y esto ocurría en las aulas de quinto y sexto grado. La inversión era de 975.6 millones de pesos, esto en 2004. La nota relevante fue la pugna por la presidencia del país, que se dio desde el inicio del sexenio, con el conflicto entre el presidente de la República, Vicente Fox, con el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. En medio de la confrontación política entre ambos y del escándalo de corrupción mostrados por videos en que se vieron envueltos líderes partidistas, como Jorge Emilio González, por ejemplo. Todo este panorama de corrupción, deshonestidad, resultaba tanto o más grande que en la época dorada del PRI, a principios de los años 80, en el que se anunció una nueva cruzada por la renovación moral del país. De nada sirvió, al contrario, parecía haber empeorado, porque antes era un partido, ahora ya eran varios. Para su sexto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 2006, 2 meses después de las elecciones, la tensión y la polarización social aumentaron a tal grado que no se pudo llevar a cabo la lectura del mensaje presidencial ante la apertura de sesiones del Congreso. Durante su mensaje televisivo a la Nación, con motivo del sexto informe, el presidente Vicente Fox señaló: en esta ocasión, un grupo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática impidió que el presidente de la República pudiera dar su mensaje al Congreso y a la Nación, con motivo del sexto informe de mi gobierno. Esta fue una etapa sin duda sin precedente que marcaría un hito en lo que generalmente después se tuvo que hacer en la época de Felipe Calderón y posteriormente de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ¿qué pasó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa? Las elecciones del 2 de julio del 2006 fueron las más competidas, cerradas y plurales que experimentase el país, especialmente por la aparición del partido de Elbaester Gordillo, la maestra, que buscaba sin duda restarle votos al PRI. Esto unado al tema de la aparición de casi una docena de partidos políticos. El padrón electoral aumentó de 59.5 millones en el año 2000 a 71.7 millones en el año 2006, aunque contrario a lo que se creía, la participación electoral de los ciudadanos fue bajando. El costo de la democracia, sin considerar la posible cifra negra del financiamiento, se reflejaba en el presupuesto autorizado al IFE para el 2006. El cómputo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la elección para presidente de la República de 2006 dio 14.916.927 votos al PAN y a su candidato Felipe Calderón por los 14.683.96 de la Alianza por el Bien de Todos con Andrés Manuel López Obrador. Eran 14.683.000. La Alianza por México tuvo 9.227.000 votos y estos eran de Roberto Madrazo. El número de actas irregulares en la elección del 2006 fue de 316.000 votos. La diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda fue de 233.000 votos. De manera que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de no esclarecer las irregularidades anuló el principio de certeza que deben tener. Una diferencia tan mínima en un país democrático hubiera obligado al recuento de votos o a una segunda vuelta, como lo han hecho algunos otros países, máxime cuando el desempeño de las autoridades del Instituto Nacional Federal no eran tan creíbles. El Ejecutivo Federal reconoce problemas en materia de seguridad pública. Durante muchos años la falta de garantías ha minado, se vio estancada la calidad de vida de los mexicanos y la capacidad de desarrollo del país. Las políticas públicas en materia sociales
decían que se deben responder al problema de la pobreza como un problema transgeneracional. 1 de cada 5 mexicanos no tiene asegurada la alimentación de cada día para esa época. Garantizar entonces el servicio de suministros básicos como el agua, la alimentación, la salud, la vivienda y la recreación, y todos aquellos que constituyen el bienestar de las personas y las comunidades era una prioridad. Sin embargo, seguía en deuda el gobierno para con la nación. Y entonces en esa época también se decía que 3 de cada 4 jóvenes de edad universitaria no tenían un espacio en la universidad. El bajo crecimiento de la economía fue debido a varios factores. La nueva crisis capitalista mundial ocasionada por las empresas calificadoras de riesgo de los Estados Unidos, la quiebra de consorcios financieros globales generaron incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales, y esto deriva en la mayor crisis económica de las últimas décadas de Estados Unidos. Se introdujo el impuesto empresarial de tasa única como un impuesto directo que grava la actividad empresarial con una tasa uniforme. Se aprobó gravar con una tasa del 20% del impuesto especial sobre producción y servicios, o lo que son los IEPS, para la realización de juegos con apuestas y sorteos que requieran permiso para llevarlos a cabo. Se incrementó periódicamente el precio de la gasolina. Estas estrategias que estoy mencionando son para generar mayor recaudación por parte del gobierno para que ingresaran mayores montos de dinero. Con el propósito de gravar la economía informal, entró en vigor el impuesto a los depósitos en efectivo, o IDES. En general, como parte de la reforma hacendaria, se dio un alza de impuestos al contribuyente. En materia electoral se establecieron nuevas bases para el financiamiento a partidos políticos, disminuyendo, por ejemplo, el tiempo de duración de las campañas, que eran de 90 días en elecciones presidenciales a 60 días en las elecciones intermedias, por ejemplo, de los diputados. Se reconoce la facultad del Tribunal Federal, del Poder Judicial, de la Federación para decidir la no aplicación de las leyes electorales contrarias a la Constitución. En 2008, el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República un paquete de reformas al sector de hidrocarburos para tratar la problemática de petróleos mexicanos. Se logró invertir en el campo más de 176 mil millones de pesos a través del PEC, o el Programa Especial Concurrente, aunque hubo suspicacias ante un desaseo en el padrón de beneficiarios, misma que tenía como beneficiarios a señalados narcotraficantes. Se crearon nuevos programas como el Programa de Infraestructura Elementaria en Educación Básica, Mejores Espacios Educativos, Seguro Médico para una Nueva Generación, Caravanas de Salud, Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más, Zonas Rurales, Apoyo Especial de Seguridad Alimentaria, Guarderías y Estancias, para apoyar a madres trabajadoras, apoyo en zonas de atención prioritaria y rescate de espacios públicos, todos ellos generados mediante dependencias. Se creó la Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros insumos para la salud, con el propósito de mejorar la calidad y el desempeño de los productos farmacéuticos que abastecían a los programas sociales o a las clínicas oficiales encargadas de prestar los beneficios de salud. En el presupuesto de egresos de la Federación 2008, un monto histórico de 7,024 millones de pesos se etiquetaron en tan solo 68 programas presupuestarios federales que incorporan, por supuesto, la perspectiva de género. En conjunto con las acciones de educación, salud y alimentación, de esto básico, esto yendo al programa Oportunidades, en donde se ascendía a 31,3 millones de pesos. Por otro lado, en la vida cotidiana, la actividad delictiva mantuvo sus cifras por arriba del 1,5 millones de averiguaciones previas al año, sin considerar la cifra negra del delito. Los secuestros continuaron siendo un flagelo, involucraban a diferentes personas, a diferentes elementos, a diferentes organizaciones policíacas que estaban coludidas con los grupos delictivos organizados, y esto definitivamente llevó a una crisis. Ante el incremento de la actividad delictiva y la flagrante intromisión de mandos policiales de distinto orden en las redes del narcotráfico, se creó una nueva Policía Federal a partir de la antigua Policía Federal Preventiva. Para 2008 hubo una recuperación en la recaudación de impuestos, lo cual fue una estrategia del gobierno calderonista que benefició notablemente las finanzas. Aumentan las exportaciones al tiempo de consolidarse en sectores de alto valor agregado, como el automotor, el aeroespacial, el de tecnologías de la información. Esto fue posible gracias al otorgamiento de créditos otorgado a las pequeñas y medianas empresas, que alcanzaban a más de 30,000 pymes. Se descubrieron nuevas reservas de petróleo, también corrimos con mucha fortuna, por lo que la economía pudo respirar con mayor tranquilidad. Se invirtió en educación superior, se crearon nuevos hospitales y se incentivó
la energía eólica. Pudimos mejorar la relación bilateral con los Estados Unidos, lo cual posibilitó la colaboración para el desarrollo de grandes sectores de importancia para el país, inversiones más directas y seguridad en los estados fronterizos. Finalmente, México en este sexenio informó y formó parte del grupo de los cinco, con los que las relaciones que se tenían con estos países en esa alianza de manera directa incentivaron el desarrollo de muchas actividades en beneficio de la nación. Para el 2012, el Partido Revolucionario Institucional llega al poder en manos de Enrique Peña Nieto, con lo que la alternancia daba por concluida tras 2 periodos de claroscuros en la política del país. El resto ya lo conocemos. Hay algunas situaciones que vemos como acertadas y hay algunas otras que evidentemente nos demuestran que el gobierno no aprendió mucho y llegó a convertirse en eso que tanto criticaban y por supuesto nos dejó un legado que hoy tenemos que tratar de lidiar políticamente como ciudadanos. Por mi parte sería todo. Agradezco la atención. Nos vemos pronto.